esperanza de vida eres tú. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Tú eres el Rey grandemente exaltado, glorioso por siempre, Señor. Al mundo que creaste, humilde viniste y pobre te hiciste por amor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres grande, solo tú eres digno, eres asombroso para mí. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Nunca sabré cuánto costó ver mi maldad sobre esa cruz. Vine a adorarte, Vinimos a adorarte, Señor. vine a Vinimos a postrarnos postrarme, ante tu presencia. vine a Vinimos a decirte, Señor, que tú eres eres nuestro mi Dios, Dios. que solo tú eres digno, Señor. Solo que solo tú tú eres digno, eres Señor, en esta grande, hora. solo Señor. tú eres digno, eres asombroso para mí. Dios, sí, Señor. Vine a adorarte, vine a postrarme, vine a decir que eres mi Dios. Solo tú eres Solo tú, Señor, grande, eres digno en esta solo mañana tú de eres recibir la digno, honra, eres asombroso para mí. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria al Señor, hermano. Hemos venido a adorarlo a Él, hemos venido a glorificar su nombre. Oh, aleluya, dígale al Señor con sus palabras: gracias, Señor, por esta mañana en tu presencia. Gracias, Señor, por permitirnos reunir una vez más para adorarte, para glorificarte, para exaltar tu nombre. Quiero invitarle, hermano, preséntese delante de Dios en esta mañana y dígale: Señor, aquí estoy como una ofrenda. Aquí estoy, Señor, en esta mañana. Yo quiero sentir tu presencia. Yo quiero salir renovado, renovada en esta mañana, Señor, de este lugar. Que tu presencia tome el control de nuestras vidas, Señor. Permítenos adorarte, permítenos glorificarte, permítenos, Señor, en esta mañana darte lo mejor de nuestras vidas a ti, Señor. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén, amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos damos alabanza al Señor? Amén, gloria a Dios. A ver, una alabanza al Señor, todos los caballeros.
A ver, como siempre los cojo de primerito, a ver, con más vida. Una alabanza a los caballeros. Amén. Ahora las damas, una alabanza al Señor. Y los niños, una alabanza al Señor. Eso, y todos juntos decimos: gloria al Señor. Qué bendición estar aquí, hermanos. No sé si usted se alegra de poder venir a la casa de Dios, a exaltarlo, a glorificarlo. Amén. Quiero que salude al hermano que está a su lado, dígale bienvenido en el nombre de Jesús. Vamos a gozarnos esta escuela dominical, vamos a adorarlo, vamos a glorificarlo con todo nuestro corazón. Amén. Mientras que usted saluda al hermano, también quiero saludar a los que nos están viendo a través de las redes. Un saludo para todos los hermanos y amigos que nos ven en las redes. Un saludo también muy especial para nuestro hermano Josué, quien nos acompaña en esta mañana. Nuestro hermano es pastor. Bueno, ahora mi esposo hará la presentación de él. A su esposa, la hermana Lilian Rey, a su hijo Josué y a su hija Alejandra. Bienvenidos, amén. Vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Salmos. Salmo 113 dice la palabra del Señor: Dios levanta al pobre. Amén. Salmo 113. ¿Han encontrado todos? Amén. Bueno, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Vamos a leerlo todo, ¿sí? Vamos a llevar ahí la lectura. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Hermanos, ¿cuántos en esta mañana creen que tenemos a un Dios grande, a un Dios poderoso? Aleluya. ¿Quién como Él, hermanos? Que dice la palabra del Señor: sea exaltado el nombre de Jehová, excelso sobre todas las naciones, sobre los cielos su gloria. ¿Y quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas? Vamos a adorarlo a Él en esta mañana. Aleluya. ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? ¿Quién como tú? Hermano, cierra tus ojos y alaba al Señor. Nada iguala su gloria, Sí, Señor. y su Aleluya. poder. Gloria al nombre de Jesús. Grande es tu amor. Oh, aleluya, aleluya. Su majestad me consume. Eleva tu voz, hermano, y díselo a Él. Cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Dile: santo, Señor. Alabado. Bendito tú. Elevó mi alma en adoración. Sí, Señor. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es
tierra canta, santo es el Señor. Dígaselo a Él, tú eres santo, Señor. Oh, en esta mañana, Dios. Elevó mi alma en adoración. Eleva tu alma en adoración en esta mañana, oh Señor. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Oh, vuelve a empezar. ¿Quién como ¿Quién Él? como tú, Señor? ¿Quién como Él? Tu grandeza y tu poder, ¿Quién como tu majestad, Él? Señor. ¿Quién como tú, Rey? Santo. Oh, aquí está tu presencia, Señor. ¿Quién como Aquí está tu Él? presencia en esta mañana. ¿Quién como Este Dios fuerte y poderoso, este Dios grande y maravilloso. Nada se compara. Oh, sí, Señor, nada se compara aquí, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Señor Jesús, aleluya. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. Vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar. Vuelve a empezar. ¿Quién como tú, Señor? Como tú, Señor. Nada igual a tu gloria, nada igual a tu gloria, Señor. Su gloria llena el universo, su gloria llena el universo. Oh, ¿quién como tú, Señor? ¿Quién como tú, Señor? Digno de gloria en esta mañana, digno de gloria. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria. Aleluya, gloria al Señor, gloria a Dios. Demos una alabanza al Señor. Gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Quiero invitar en esta mañana a nuestra hermana Lilian, venga hasta este lugar y nos dé su saludo, que nos salude a la iglesia, a la amada iglesia del Señor. Y si sus hijos también nos quieren acompañar aquí, vamos a escuchar el saludo de ellos. Y también vamos a escuchar el saludo de, bueno, nuestro hijo. Él también llegó el día de antier de Tel Aviv. Sabemos que estuvo estudiando, pero voy a dejar que él también nos dé su saludo. Amén.
Dios les bendiga. Bueno, saludo de una manera muy especial en esta mañana a la hermosa iglesia del Señor en este país. Amén. De verdad me siento contenta y agradecida por la oportunidad que me da de estar hoy alabando y glorificando su nombre junto a su pueblo amado en este lugar. Quiero saludar de una manera muy especial a nuestro hermano William, pastor en esta congregación, su esposa, sus hijos. Y bueno, por la gracia del Señor estamos en este país hermoso, disfrutando de unos días de descanso junto con mi familia, pero le servimos también allí en Colombia, en la ciudad de Barrancabermeja, Santander. Allí mi esposo es pastor y bueno, yo trabajo con las damas dorcas del distrito. El Señor me ha permitido ser la líder del distrito allí durante algunos años y estamos sirviendo al Señor junto con mis hijos allí en la congregación y en lo que Dios nos permite. Y bueno, sabemos que nosotros nos movemos en el Señor, ¿verdad? Por Él, por medio de Él y para Él son todas las cosas. Y Él es quien nos ha permitido a nosotros estar en esta mañana, en este lugar. Él es el que nos ha permitido a nosotros venir hasta aquí quizá. Y durante este viaje he podido ver la grandeza de Dios, contemplar todo lo que Él hace. Y quizá allí en Colombia oramos por ustedes en nuestra congregación. Se ora mucho por las misiones, cada culto, martes, jueves, sábado, domingo, siempre hay un hermano que pasa y ora por todos los misioneros alrededor del mundo, por aquellos que salen a predicar su palabra, por aquellos que anhelan servirle al Señor. Y hermanos, de verdad que es una bendición muy grande poder estar aquí con ustedes en esta mañana. Me gozo y siento la presencia de Dios y eso es lo hermoso, que para Dios no hay fronteras. Nosotras en el Distrito 30 tenemos este año un lema y es rayos de luz más allá de las fronteras, porque este evangelio no tiene fronteras. Nuestro Dios no conoce de fronteras y de verdad que es hermoso sentir cómo Dios se mueve cuando hay un pueblo que le alaba y que le exalta con un corazón sincero. Que Dios les siga bendiciendo y bueno, ya tienen alguien más que decía una hermana al entrar, cuando ustedes salgan de culto van a orar más por nosotros. Claro que sí. Nuestras oraciones por esta familia pastoral y por esta iglesia para que Dios les siga usando y muchas almas sigan llegando a los pies de Cristo en este lugar. Dios les bendiga. María. Dios los bendiga. Bueno, los saludo a todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Saludo de una manera muy especial al pastor y a su familia y a la iglesia, por supuesto, aquí en el país de Aruba. Me alegra mucho poder estar en este lugar y poder ver cómo la obra del Señor se expande en todos los países y estaremos orando por esta obra para que el Señor siga haciendo su obra. Dios los bendiga. Amén. Gloria al Señor. Bueno, es más penoso, pero gracias a ellos por su visita. Amén. Vamos entonces a dejar que mi hijo también salude en esta mañana. Dios los bendiga. Bueno, a tocar Shalom, Elohim Ibarech Otgem. Dios les bendiga, es en hebreo. Quisiera decirles que es muy contento, es una hermosura estar aquí. Realmente volver a saber es muy hermoso. Gracias a Dios, como estaba diciendo mi mamá, estuve en Tel Aviv, estuve allí durante aproximadamente casi 10 meses estudiando mi maestría y ahora estoy muy contento de estar aquí. Les envío saludos de la iglesia en Tel Aviv. Allí también se predica, está el evangelio del Señor y hay una hermosa iglesia allí. Les puedo decir, hay mucho que les podría comentar de experiencias, les voy a dar algo cortico.
En la iglesia hay hermanos de diferentes nacionalidades y también hay hermanos judíos que están allí, de nacionalidad israelí y descendencia judía, que están allí en la iglesia. Y es muy interesante ver cómo de pronto el valor que se le da, que le dan ellos al evangelio una vez que lo conocen. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos de que el evangelio empezó desde estas áreas, luego se fue para otros, esparciendo para otros continentes. Pero allí se puede decir que hay mucha religiosidad, mas no tanto creencia. En ciertas maneras hay más tantos, se siguen tradiciones más que de pronto el mismo esencia de lo que es el evangelio. Así que una vez que una persona conoce el evangelio y realmente conoce el Dios que tenemos, es muy diferente en la manera que Él adora. Y es muy bonito verlo y quisiera decirles de que aprovechemos este evangelio que tenemos y que nos ha sido revelado, porque es una hermosa bendición. De verdad, poder ver todo lo que hace en la vida de una persona no es algo que se puede pasar por alto, no es algo que se puede tomar de un lado. Y bueno, una vez más, muy contento de verles. Tal vez me ven un poco más gordito, también los veo ustedes un poco más gorditos, el día de ayer les estaba diciendo, pero bueno, gracias a Dios que nos permite una vez más esta oportunidad, y si Dios me permite voy a estar aquí por un breve tiempo, pero va a ser sustancioso. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Bueno, gracias a Dios por las visitas y por los que vienen y los que se van también. Algunos se fueron de paseo, de vacaciones, entonces también hemos orado para que Dios los guarde. Amén. Bueno, hermanos, quiero invitarles, vamos a ubicarnos en nuestros pies, vamos a adorar al Señor. ¿Cuántos quieren adorar a Dios? Bueno, algunos poquitos. ¿Cuántos quieren adorar al Señor? Amén, vamos a adorar a nuestro Rey, así que usted bata sus manos, abra su boca, exáltelo a Él con su corazón en esta mañana, porque aquí está el grande y poderoso, amén, aquí está el Señor que nos ha redimido, que nos ha salvado con su sangre preciosa. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado con poder, digno de toda la adoración. Vestido en majestad, coronado con poder, toda gloria y honra sea para ti. Oh, sí, grande. Oh, aleluya. Grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Vestido en majestad, coronado
sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. El Señor en esta mañana está en este lugar, oh Rey el poderoso. Señor Exalta tu nombre, Dios. está en este lugar, el Señor está en este lugar, el Señor está en este lugar, para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Para sanar, para librar, para romper toda obra de maldad, para sanar, para librar mi alma. Aleluya, 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 aleluya. Aquí está tu presencia en esta mañana. Oh, aleluya. Oh, hermano, aquí está la presencia de Dios. Oh, Emainta. Un pila di candela, mi por mira, aquí nan, el cara di Dios. Lenganan di candela, For the shalom. for the shalom sonido, mi por escucha, edamamento, de Espíritu de Dios. Aleluya. Ora el viento comienza a soplar, e gloria estaba y baja llena gente del lugar. Agüita y día para avivamiento toma lugar. Ningún gente. Ningún gente no postrò per movición di Dios. Ora è papi al cielo y terra ti incubedece. Preparavo mi Roma nel lugar y te sacudí. Mi ribambi, Espíritu Santo, solamente vos presencia por sacia mi ser. Viento de Espíritu, llena vos iglesia, nos anhelamos gloria, vinimos a vos poder.
amor, presencia. mi corazón. Thank you, Señor. Mi Somos un Dios grande y maravilloso. mi adorar. Oh, Mutaquinana, Huemaíta. Nos por sí íntimo presencia. Nos por sí íntimo presencia, me made no Señor. Nos adorar. Adorar. Adorar, Huemaíta. Adorar en presencia de Dios. Thank you, Señor. Nos alabé. Oh, maravilloso. Nos adoré. Aleluya. Motaquina, manifestando Aquina, Aleluya. nos alaba. Oh, Román, Batimoman, papi Nos acudiosa, Huemaíta. adora. Papi acudiosa, Huemaíta, Visa. Milagroso, Bota milagroso. abre caminho, cumpre con Aleluya. promesa, agua del desierto, mi Dios, aceita que bota. Milagroso, abre caminho, cumpre con promesa, agua del desierto, mi Dios, aceita que bota. Aceita que bota. Motaquina, sanando mi corazón, nos alaba, nos adora. Motaquina, tocando mi corazón, Touch mi nos corazón. alaba, Touch mi corazón, Huemaíta. nos adora. Oh, Señor. Milagroso, abre camina, cumple con promesa, agua del desierto, mi Dios, aceita que bota. Aceita que bota. Aleluya. Milagroso, abre camina, cumple con promesa, agua del desierto, mi Dios, aceita que bota. Motaquina, sanando mi corazón, nos alaba, Nos alabamos presencia, nos Señor. adora. Nos adoramos, Huemaíta, pastor, Señor. Motaquina, Bota tu poder, Huemaíta, bota el tocando Espíritu mi Todopoderoso. corazón. Oh, botín tu poder, Nos Señor. alaba. Botín tu poder, Huemaíta. Nos Touch nuestro adora. corazón, Padre Santo. Milagroso, abre camina, cumple con promesa, agua del desierto, mi Dios, aceita que bota. Milagroso, abre camina, cumple con promesa, agua del desierto, mi Dios, aceita que bota. Aceita que bota. Aceita que bota, 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 aceita que bota. Caminamos no por o agua, obrando. Alma destrozar, restaurando, sempre, sempre bota obrando, sempre bota obrando, caminanos no por o agua, obrando, Aleluya. alma Señor. destrozar, restaurando, Nos quiero bendito, Señor, sempre, cuidamos, sempre alabamos, bota papi. obrando, Papi, adelante, sempre, Señor, pastor, sempre bota aleluya. obrando, caminanos no por o agua, obrando, alma destrozar, restaurando, sempre, sempre bota obrando, sempre, sempre bota obrando, caminanos no por o agua, obrando, alma destrozar, restaurando, sempre, sempre bota obrando, sempre, sempre bota obrando, milagroso, abre camina, cumple con promesa, agua del desierto, mi Dios, aceita que bota.
bota obrando, almanando, strozzare, restaurando, sempre, sempre bota obrando, sempre, sempre bota obrando, caminando, bota obrando, Señor, ave María, pasó bota un Dios grande, Señor. Danke, Señor, danke, sempre Señor. bota obrando. Danke, Dios, danke, Señor. Danke, pasó bota Caminando obrando, Señor. por bota obrando, almanando, destrozar, restaurando, sempre, sempre bota obrando, sempre, sempre bota obrando, caminando por bota obrando, almanando, destrozar, restaurando, sempre, sempre bota obrando, sempre, sempre bota obrando. Miracle maker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracles worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Aleluya, aleluya, aleluya. Él siempre está obrando, aleluya. Él siempre está obrando aunque no le vemos. Oh, pero le podemos sentir en esta mañana. Gloria al Señor, gloria al nombre de Jesús. Bata sus manos, exáltelo a Él un momento, hermano. Gracias, Señor, gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Aleluya, gloria a su nombre, gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Dios es bueno, amén. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Amén, Dios es bueno, gloria al Señor. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Vamos a tomar la ofrenda del pueblo del Señor. Y mientras que tomamos la ofrenda, también les dejo en compañía de nuestro pastor. Él tiene algunos anuncios. Quiero invitar en esta mañana. Señor, no me imaginaba ningún otro Dios, pero a vos, Señor, no me adoraba ningún costra coma, pero a vos. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para você. Lo mío tinha outro ídolo, of trono personal. Senhor, mi coração tá para você. Senhor,
don't have a soul. Mi aguardo salva e sempre feliz con emita. Nae cruz, ella limpia mi pica y en mancha de mi armadura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva e sempre feliz con emita. Di mi armadura vai, nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Viva un cruz, mi buen Señor, su sangre derrama para el pobre pecador, na quien él la salva. Ella limpia mi pica y en mancha de mi armadura vai. Nae cruz onda, mi aguardo salva y sempre feliz con emita. Avesse morto cu poder, nascelo guardo alza. Confiada en jeta mi placer, mi no lo teme más. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof. En bij hem zal ik altijd zijn. Aan het kruis, voor het eerst zag ik het licht. En de vlekken van mijn ziel was ik schoon. Aan het kruis zag ik Jezus door het geloof en bij hem zal ik altijd zijn. Los hermanos me dicen, pastor, está contento, ¿verdad? Y claro que sí, gracias a Dios por tenerle aquí, por haber estado allá en Israel, por haber ayudado la obra de Dios allá. El hermano Alfredo Maestre me escribió y me dijo, hermano, gracias por su hijo. Traía a los compañeros de la universidad acá a los cultos y yo le decía a Esteban, eso es muy importante. Entonces él me decía que iba con un ciudadano, un joven checo de República Checa, de Canadá, de Polonia, de Estados Unidos, que iban con él a los cultos. Así que, hermano, esas son semillas que se van sembrando. Amén. Esas son semillas que se van sembrando y que yo quiero pedirle a usted, aunque no los conozcamos a esos jóvenes de República Checa, Canadá, Polonia y Estados Unidos, también había un ciudadano, un joven chino. Qué bueno que usted y yo oremos por ellos. Qué bueno que en sus oraciones no los conocemos, yo tampoco, solo los veía en la foto, pero qué bueno decirle a Dios, Señor, eso que ellos escucharon allá en tu iglesia en Tel Aviv, que eso sea una semilla para República Checa, que eso sea una semilla para Polonia, amén, que eso sea una semilla en Estados Unidos y Canadá está nuestra iglesia, pero que sean semillas que se extiendan.
Amén. Una joven que estudiaba con él es hija de un pastor también en Estados Unidos y me decía que tenían diálogos acerca de la unicidad de Dios. Bueno, hermanos, estamos sembrando la palabra. Amén. Y qué bueno que nosotros la acompañemos orando. Ellos allá la han sembrado, qué bueno que nosotros le echemos agüita. Amén. Con la oración. Estén de pie, tengan la bondad. Vamos a orar a Dios, hermanos. Vamos a orar al Señor por, bueno, aquí hay unas peticiones. Oremos por Walter, su salud, una pronta recuperación. Orar por avivamiento, aquí hay una petición. Orar por, bueno, también gracias, dar gracias a Dios por una respuesta, una petición de salud. Vamos a orar a Dios. Oraremos por los cumpleañeros también. Oremos por estas peticiones, hermano. Si sabe de alguien que está enfermo, necesitado, y la mamá de Isabel, la señora Lucy, está enferma, me dijeron que está hospitalizada. Vamos a orar a Dios por ella. Una familiar de mi esposa, una cuñada, vamos a orar a Dios en favor de ella. No sé si alguien más, usted recuerda a la hermana María Castro, vamos a orar por ella. El papá de la hermana Lorena, vamos a orar a Dios. Hermano, vamos a invocar el nombre de Jesús. Levante sus manos al cielo. Dios eterno, Padre bendito, gracias, gracias Señor. Invocamos tu nombre. Hay necesidades en tu pueblo, Dios. Hay necesidades en tu iglesia, Señor. Hay hermanos enfermos, con problemas, con necesidades. Familiares de hermanos que están enfermos y necesitan de ti, Señor. Yo te ruego, Dios, que tú obres con poder y con autoridad. Tu gracia, tu favor, tu bendición sea obrando, ayudándoles, Señor, bendiciéndoles, Padre bendito, bendiciéndoles, Dios, ayudándoles, Dios, restaurando, glorificándote, Dios. Te damos gracias por la respuesta a oraciones hechas, peticiones contestadas, Dios. Oh Padre bendito, gracias, Señor. Te pedimos, Dios eterno, derrama bendiciones en tu iglesia, avivamiento, Señor. Sigue dándonos avivamiento, Dios. Necesitamos en Aruba, en el mundo entero, avivamiento, Señor. Derrama más avivamiento, Señor, de tu presencia, tu gracia. Oh Dios, ese mover de tu espíritu, pero ese obedecer de tu palabra, Dios. El vivir el evangelio es avivamiento, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Bendícenos, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús. Aleluya. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar por los cumpleañeros. Amén. Tenemos una cumpleañera aquí grande. Amén. La hermana Grace. Amén. Ella se ríe. Yo le digo, estás vira, bota vira vieucaba, y me mira así. Bueno, ¿cuántos años, Grace? 9. Vamos a orar por Grace, que Dios la bendiga y la guarde. Amén. Vamos a orar por Nicolás también, que está de cumpleaños. Por Maybelline, la hija de la hermana Marcia. Vamos a orar a Dios en favor de ella. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Frank Mejía. Amén. ¿Dónde está? El papá está aquí con nosotros. Amén. Vamos a orar por Frank, el hijo de Freddy, que bueno, es nuestro hermano, está viviendo en Holanda ahora. Y bueno, de paso oremos por todos nuestros hermanos que ahora viven en otros países. Amén. Que un día conocieron el evangelio aquí, pero están ahora en Estados Unidos, Holanda, España, Chile. ¿Dónde más hay gente? Estados Unidos. Uy, hermana, qué pena. ¿Por quién, hermana María Elena? Evi Jane viajó ayer, la hija de nuestro hermano Jorge, que Dios guarde esta jovencita, viajó para Holanda. Bueno, muchos jóvenes comienzan aquí y se nos van.
pero lo importante es que Dios haga su obra y que ellos permanezcan en los países donde están. Amén. Esta iglesia, hermanos, es un semillero. Amén. Gloria a Dios, y seguiremos dando mucho fruto alrededor del mundo. Amén. Vamos a orar a Dios, hermano, por estos cumpleañeros. Que Dios los bendiga. Señor Jesús, Dios Todopoderoso, Padre Santo, gracias. Gracias, Señor, por nuestros hermanos que están cumpliendo años. Te ruego los bendiga, los guarde, los ayude y estés con ellos, Padre bendito. Señor, tu gracia, tu favor y tu bendición, Dios eterno. Te ruego, Señor, que bendiga sus vidas. Oh Dios, ayuda a los Padres Santos. El hermano Frank en Holanda, Señor, bendice a este joven, guárdalo, dirígelo, Dios. Te ruego, Dios, por la niña Grace, bendice a esta pequeña, guárdala, Señor. Bendice a sus padres, el hermano Jorge, la hermana Juliet. Dales gracia y sabiduría, Señor, para guiar sus niñas en tu camino, Dios. Que guarden cada día, Señor, la instrucción de tu palabra, Padre Santo. El hermano Nicolás, la joven Maybelline, Señor, ayúdales, Dios eterno. Glorifícate, Padre bendito. Oh Dios maravilloso, tu gracia, tu favor, tu bendición, tu respaldo, Dios. Padre bendito, los jóvenes y hermanos que han viajado a otros países, Señor, tú sabes quiénes son, Dios. Hay hermanos en Chile, en Canadá, en Estados Unidos, Dios, en Holanda, en España, Señor. Ayúdalos, Dios eterno. Te lo ruego, Padre bendito, tu mano bendita, tu gracia, tu favor y tu bendición, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos. Esta semilla que ha sido sembrada en estos jóvenes en el país de Israel, Señor. El joven de República Checa, Señor. El joven de Polonia, Dios. Los jóvenes de Canadá y Estados Unidos. El joven chino, Señor. Ayúdales, Dios. Padre bendito, bendice la misión en Israel. Bendice las misiones en el mundo, Dios. Bendice cada misionero, Dios, en cada país, cada familia. Tu obra, Señor, en el Caribe, Dios. Tu obra aquí en Aruba, Dios eterno. Bendícenos y ayúdanos. Respáldanos, Señor. Tu gracia, tu favor y tu bendición, Dios eterno. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, te deseamos que tengas cumpleaños feliz. Amén, amén. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti, te deseamos que tengas cumpleaños feliz. Bueno, gloria al nombre de Jesús. Qué bueno, ¿verdad que sí? Qué bueno adorar a Dios, qué bueno sentir a Dios, qué bueno experimentar la bendición de Dios. Pero vamos a escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántos queremos oír la palabra de Dios? ¿Cuántos necesitan de Dios y su palabra en esta mañana? Amén. No todos, ¿o sí? Digan amén. Necesitamos su palabra. Bueno, yo estaba preparado, pero me cayó así como un refresquito. Cuando me llamó el hermano y me dijo: hermano, estoy en Aruba. Y yo, uy, Señor, manda de vez en cuando a algunos así. Amén. Porque es continuo, no es continuo el que estamos predicando aquí. Pero gracias, hermano Josué, por llamarme, por disponerse, por estar aquí con su familia, por venir a aportar a la obra del Señor en Aruba. Amén. Le agradecemos, ¿verdad que sí, hermano? Le agradecemos. Es una bendición. Y gracias a Dios por la iglesia en Colombia. Amén. La iglesia en Colombia es una iglesia misionera, con una visión misionera increíble, hermano. Hay cambio ahora de misioneros. Vienen 4 misioneros nuevos. Amén. El hermano Carlos de la Guyana Francesa regresa.
ya está nombrado el nuevo misionero. El hermano de Guatemala ya regresó, ya está el nuevo misionero allá. El de la Guyana apenas viene. Hay cambio con el misionero de Cabo Verde, África, el hermano Jeremías Velázquez. Y hay otro cambio. Bueno, me traicionó aquí la memoria. Amén. No es que me esté haciendo viejo, no es el pánico escénico, amén. Es como cuando uno se enreda hablando, no son los muchos idiomas. Gloria a Dios, vamos a orar. Que Dios bendiga todo esto, hermano. Que Dios nos hable en esta mañana. Que Dios use al hermano Josué. Yo no he hablado con él. ¿Qué necesidad tenemos aquí? Dios sí sabe nuestra necesidad. Y que Dios nos hable en esta mañana. Pues no levanta ambas manos y le dice: Dios, háblanos en esta mañana. Háblanos, Dios, háblanos. Usa a mi hermano, Señor. Usa a tu siervo, el hermano Josué, Señor. Oh Dios, envía tu palabra. Hay una iglesia dispuesta a recibirla, pero danos también la disposición para guardarla y obedecerla, Dios. Oh Dios, te necesitamos. Te necesito, Dios. Hay una iglesia que te necesita. Como el agua fría al alma sedienta, Señor, así son las buenas nuevas traídas de lejanas tierras. Háblanos en esta mañana, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse un momento. Vamos a quedar con nuestro hermano Josué y que Dios nos hable en esta mañana. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Cuántos gritamos gloria a Dios? Qué hermoso es estar en la casa del Señor, amén. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, estando de paso por esta isla, bueno, de paso no, porque estoy aquí radicado durante unos días, no me podía perder la oportunidad de estar en un culto. Gloria a Dios. No sé, nos hace falta estar en la casa del Señor. Venía con la intención de oír palabra de Dios, pero bueno, Dios transforma los planes. Y aquí estamos ahora en otra posición esta mañana. Pero bueno, gloria doy a Dios porque todo está en la voluntad del Señor. Amén. Y qué bueno cuando nos dejamos nosotros guiar por la voluntad de Dios. Saludo de una manera muy especial a la amada iglesia del Señor. Qué hermosa iglesia. Amén. Le decía yo, hasta hablando ahorita con la hermana Mónica, y le decía: wow, que un montón de gente del culto de habla hispana, amén, de español. Hace un momento vi que salieron todos los que estaban en papiamento, amén. Y ahora ver este montón de hermanos en español, digo, qué iglesia tan bonita. ¿Cómo les ha bendecido el Señor? ¿Cómo ha crecido la iglesia del Señor en Aruba? Gloria a Dios. Hermano, ese es el fruto del trabajo de un hombre que lo ha dejado todo por venir a predicar la palabra de Dios, pero también de la oración de un pueblo del Señor allí en Colombia, amén, que cada día estamos orando por las misiones. Así que para ustedes mi más cordial saludo en el nombre de Jesús. Por supuesto, a mi hermano William Díaz, amén, misionero por la gracia del Señor aquí en este lugar, a quien siempre llevamos en nuestras oraciones. A nuestra hermana Mónica Rodríguez, amén, es un gusto también poderle saludar en el nombre de Jesús. Hermano Juan Esteban, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Y a la hermana Sofía, gloria a Dios. Bueno, yo sí vi que llegó el joven allí, llegamos casi al tiempo. Yo dije, ese tiene que ser el hijo del pastor. Gloria a Dios. Y bueno, no me estaba equivocando tanto, era el hijo del pastor. Gloria al nombre de Jesús. Y bueno, gracias a Dios por esta hermosa familia aquí en Aruba. Yo creo que ha sido una bendición para la iglesia, ¿cierto? Qué bendición. Así que, hermanos, de verdad, es para nosotros un gusto. No sabe el gusto y la alegría que tenemos con la familia de estar en esta obra misionera. Es una tremenda bendición. Y bueno, por la gracia del Señor, trabajando allí en la ciudad de Barrancabermeja, Santander. ¿Cuántos conocen Barrancabermeja, los que están por aquí? Colombianos. Amén, gloria a Dios. Es un poquito caliente. Creo que tiene la temperatura de Aruba, pero sin viento, para que usted tenga la idea. Así es, más o menos, pero sin aire. Allá no sopla, allá los árboles son pintados. Yo recién llegado a Barrancabermeja me ubiqué en un apartamento en un segundo piso porque estaba rodeado de árboles. Y yo dije, este es el apartamento. Y salí a ver a qué horas entraba el aire. Nunca entraba. Los aires son quietos. Amén.
Agua Chica, pero bueno, en Agua Chica sopla un poquito más de fresco, gloria a Dios, pero también es caliente. Y bueno, por la gracia del Señor estamos trabajando allí, llevamos ya 7 años, iniciamos abriendo una obra, primer pastor de esa obra, estuve allí y cuando terminó mi ciclo dije, bueno, yo creo que nos vamos a descansar del calor y ¡prum! Me trasladaron ahí mismo, gloria a Dios, una tremenda bendición, seguimos en el calor, gracias a Dios. Pero también así de cálida también es la gente. Es una gente muy especial también. Oyen la palabra del Señor y eso es importante. Porque mientras que la gente oiga la palabra de Dios es esperanza. Por eso es que nos esforzamos a invitar al familiar, al amigo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces cuando se oye la palabra de Dios, hermano, hay esperanza de salvación. No nos cansemos de hacer el bien. Vamos a insistir, vamos a invitar. No importa que a la primera no vengan, pero vamos a insistir que Dios hará una obra especial cuando nosotros hablamos. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermanos, y decidimos tomarnos por aquí unas vacaciones. Bueno, también hay unos trabajos distritales que nos tenían así como un poquito estresados. Digo, bueno, nos vamos a tomar unas vacaciones unos días, aprovechando que también estábamos cumpliendo el 20 años de casados con mi esposa. Gloria a Dios. 20 años de... Gloria a Dios, gracias. Entonces vamos a pasar un aniversario diferente. Hicimos el esfuerzo. Y aquí estamos, gracias a Dios, Dios nos ha guardado y sé que también nos llevará de regreso en esta semana que ya regresamos, que sea Dios ayudándonos y bendiciéndonos. A las hermanas que trabajan en el comité de música, gloria a Dios, también mi cordial saludo en el nombre de Jesús. Lo hace muy bonito al hermano de la batería, también gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Me gusta alabar a Dios, me fascina alabar a Dios. La Biblia dice que Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso cuando usted lo alaba, hermano, no hay seguridad de que Dios se mueve aquí en este lugar. Cuando usted lo glorifica, cuando usted lo adora. Lo alabamos porque Él es bueno, ¿cierto? ¿Con cuánto ha sido bueno Dios? Y lo adoramos porque Él es Dios. Porque Él es Dios. Y yo quisiera cantar una alabanza que me gusta antes de iniciar la enseñanza de la palabra de Dios. Lo cantamos muy seguido en Colombia. Creo que aquí también lo cantan, está en el manantial de inspiración. Vengo a rendirme a tus pies, Señor. ¿Cuántos quieren rendirse a los pies de Jesús? Tu nombre es como ungüento. Vamos a entonar esta alabanza para la gloria del Señor Jesús. Tu nombre es como ungüento derramado en mi ser, que da vida en mí. Es un río de agua viva que fluye muy dentro, saciando mi ser. Nombre que me ha dado la vida, dando grato olor para Dios. Hoy en sacrificio vivo elevo mi voz. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Tu nombre es como roca que afirma mis pies en la cruel tempestad. Eres mi refugio seguro en tiempo de guerra, tú eres mi paz. Nombre que me ha dado la vida, seguro y confiado estaré. Nombre sobre todo nombre es tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más
más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Tu nombre es como roca. Así es. Que afirma mis pies en la cruel tempestad. Nuestra vida está sólida en Jesucristo el Eres Señor, mi aleluya. refugio seguro. En Solo, tiempo de solo, guerra, únicamente tú en eres Él mi tenemos paz. seguridad. Gloria a Dios. Nombre que me ha dado la vida. Dígalo conmigo. Seguro y confiado estaré. Nombre sobre todo nombre es tu nombre, Jesús. Ahora dígalo, vengo a rendirme. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Vengo a rendirme a tus pies, Señor, ofreciendo mi corazón. Quiero entregarte más que una canción, mi vida y todo lo que soy. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Razón de vivir me has dado por tu nombre, Jesús. Aleluya, denle ese aplauso al Rey de la Gloria esta mañana. Él es la razón de nuestra vida, gloria a Dios. Es la razón de nuestra existencia. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó, dice ese coro, amén. Y es que nuestra vida realmente tomó sentido cuando Cristo vino a nuestro corazón. Gloria al nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios. Vamos a abrir la palabra del Señor aprovechando la oportunidad que estamos así en pie. Y vamos a hacerla en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3. Vamos a leer versículos 2 y 3 en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia dice: todo lo que hagáis, de palabra o de hecho, hacerlo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice la Biblia de la siguiente manera: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Amén. Amén. Tenga la bondad de tomar asiento, mi querido hermano y amigo. En esta mañana, gloria a Dios, veo que hay algunos amigos en esta mañana, y qué tremenda bendición saber que hay amigos escuchando a la palabra de Dios. Se lo digo, mi hermano, con toda seguridad, mientras que estén oyendo, hay esperanza. Hay esperanza. Gloria a Dios. Por eso no podemos, hermanos, descansar. Este sigue siendo una obra misionera. Gracias a Dios por el bonito número que hay. Gracias por el crecimiento de la iglesia. Pero no nos podemos quedar quietos hasta que todos sean alcanzados por la gloria de Dios. Amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Bueno, como decía mi hermano William, de verdad solamente lo llamé ayer para saludarlo y decirle que iba a estar en el culto. No conozco la necesidad de la iglesia, no conozco a la iglesia como tal. Y yo anoche decía: Señor, Dios mío, ¿yo qué hablo? Porque cuando uno conoce su iglesia, bueno, o la iglesia que uno administra, uno va a hacer sus visitas, uno ve las necesidades, uno conoce las necesidades del pueblo de Dios. Y Dios le da una palabra para esas necesidades. Pero aquí, yo dije: Señor, aquí tú la conoces. Así que dame la palabra que tu pueblo necesita. Y yo estoy seguro, hermano, que Dios le habla a usted en esta mañana. Amén. Así que estemos atentos a oír la palabra del Señor. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres.
Yo creo que, no sé, en Colombia utilizamos mucho una expresión que decimos que tenemos que, como hijos de Dios, comportarnos muy bien, porque posiblemente nosotros somos la única Biblia que leen algunos, porque no hay tiempo. Hoy día la gente está tan afanada, ocupada en sus asuntos, que no tienen tiempo para leer las Sagradas Escrituras, y la única Biblia que ellos pueden leer es nuestra vida, es nuestro comportamiento, es nuestra manera de conducirnos en cualquier lugar donde estemos. Porque no solamente es cristiano, ser cristiano en el templo es muy fácil. Amén. Aquí nos reunimos todos, alabamos a Dios, levantamos nuestras manos, leemos la Biblia, cantamos gloria a Dios. Pero qué bueno que también sigamos con ese mismo entusiasmo y con ese mismo comportamiento allá afuera, en nuestras casas primeramente, en nuestros lugares de trabajo, en cualquier lugar donde nos encontremos, dada la importancia de lo que somos. Cartas leídas, gloria a Dios. Y que me parece a mí muy bonito, pero también una carga muy grande, una responsabilidad muy grande, porque nosotros estamos mostrando al mundo lo que Dios ha hecho en nosotros. ¿Y de qué manera lo estamos mostrando? Gloria a Dios. Así que esto nos debe hacer, hermanos, hacer reflexionar que donde quiera que usted y yo nos paremos, tenemos que reflejar al Señor con nuestras acciones. Tenemos que reflejar a Cristo en nuestra vida, gloria al nombre del Señor. Entonces, esta frase no es solamente decirla por decir, es que tiene un sustento bíblico. Y precisamente ese sustento bíblico está allí, en el versículo 2. Nosotros somos cartas leídas por todos los hombres. Entonces, como cristianos, como hijos de Dios que somos, porque ya lo hemos recibido, ya lo hemos aceptado, hemos confesado que Él es el único y verdadero Dios. La Biblia dice en Juan 1:12, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio potestad de ser hijos de Dios. Ahora que usted y yo somos hijos de Dios, hermano querido, tenemos que saber conducirnos, tenemos que entender, hermanos, que somos esas cartas leídas, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Entonces es muy importante, mi hermano y mi hermana, que nosotros podamos en esta mañana comprender lo que significa ser cartas de Cristo para todas las personas. ¿Qué significa? ¿Por qué tan importante? ¿Por qué el apóstol Pablo hace esa referencia, haciendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escritas no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón? Gloria al nombre del Señor. ¿Qué significa? Significa que nosotros somos cartas leídas para salvación. Cartas leídas para salvación. En el Santo Evangelio según Marcos capítulo 16 versículo 15, un texto muy conocido por todos. Hoy yo creo que en Colombia está hablándose mucho de este texto, porque hoy en Colombia precisamente estamos orando por todas las misiones en el mundo. Hoy es el día misionero, el primer domingo de cada mes es el día misionero. Y este texto se escucha mucho allí, y es un texto que quizás usted y yo lo conocemos de memoria. Él les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Cada uno de nosotros, mi querido hermano, tenemos de parte del Señor la responsabilidad, amén, la comisión de ser, hermanos, portadores de buenas noticias, de ser portadores de este plan maravilloso de salvación. Solemos allí en Colombia decir que hay algunos hermanos que descargan la responsabilidad solamente en el pastor, solamente en el comité de misiones, cuando nosotros hemos entendido que la responsabilidad es de todos los que hemos recibido a Cristo, de todos los que hemos gozado, hermanos, de este privilegio glorioso de ser hijos de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Tenemos esta responsabilidad, gloria a Dios, y tenemos que predicar a Dios siempre que nos sea posible. De todas las maneras, de todas las formas, donde quiera que vayamos, tenemos que recordar, mi querido hermano y hermana, que somos cartas de Cristo. Escuchaba ahorita hace un momento y decía: oh, wow, Dios es bueno. El hermano estuvo allí en Israel, pero allí estaba también mostrándose como una carta. Otras nacionalidades están conociendo a este Cristo verdadero, gloria a Dios, a este Jesús, gloria al nombre del Señor, que es la esperanza para toda la raza humana. Hace unos días atrás en Colombia estábamos viviendo una situación de
elecciones presidenciales y el uno peleaba por el uno y el otro peleaba por el otro, que no, hasta familias se dividieron por causa de la política. No, que yo estoy de acuerdo con él, no, que yo no estoy de acuerdo con el otro. Y nosotros decíamos, hermanos, ninguno de ellos es la esperanza para el país. Nadie. El único que puede solucionar los problemas del ser humano se llama Jesucristo el Señor. No hay otro. No hay otro. En Él estamos completos, dice la palabra de Dios. Estamos viviendo en todos los lugares del mundo. Creo que no hay excepción. Momentos de crisis económica, momentos de crisis social. Se pierden valores, se pierde sensibilidad y decimos, ya no hay esperanza. Yo quiero decirle, sí, hay que decirle al mundo que hay esperanza. Esa esperanza se llama Jesucristo el Señor. Él es el Dios de toda esperanza. Gloria al nombre de Jesús. Y qué bueno cuando usted y yo podemos confiar en Él, gloria al nombre de Jesús, que podemos ser esas cartas de Cristo para llevar a otros el mensaje de salvación. Pero ¿cuál es este mensaje? ¿Cuál es el mensaje que vamos a decir? ¿Cuál es la palabra que predicamos? La Biblia nos dice en Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, dice, ¿mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Gloria a Dios, gloria a Dios. Así que mi querido hermano, significa que usted y yo somos cartas leídas para salvación. Y qué bueno que usted y yo cumplamos con ese objetivo, cumplamos con esa misión de seguir anunciando que hay esperanza en Jesucristo el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pero también ser cartas leídas significa que somos cartas de reconciliación. Cartas de reconciliación. En la segunda carta que el apóstol Pablo también escribe a los Corintios, y en el capítulo 5 y el versículo 20 dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Reconciliados con Dios. Somos cartas de reconciliación. Yo creo que todos aquí en este lugar conocemos a alguien que alguna vez estuvo con nosotros. Ya hoy no está. Por alguna circunstancia, por alguna dificultad, hoy no camina con nosotros. Lo anhelamos, deseamos tenerlo aquí, pero no está. Pero todavía hay esperanza, porque mientras haya vida hay esperanza. Y podemos nosotros llegar hasta allí. Quizás se han apartado de este maravilloso camino de la iglesia del Señor. Son personas que necesitan ser reconciliadas con Dios, que necesitan volver a este glorioso camino, que son hijos de Dios, pero que se han enfriado posiblemente espiritualmente, y eso los ha llevado a vivir como inconversos. Se han ido, se han vuelto atrás, se han convertido en amigos del mundo, y lamentablemente cuando se convierte en amigo del mundo, instantáneamente nos convertimos en enemigos de Dios. La Biblia dice en Santiago capítulo 4, versículo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y qué bueno, mi hermano querido, que usted sea amigo de Dios. Nos conviene mejor ser amigos de Dios. ¿De qué nos gana ser amigos de todo el mundo? ¿De qué nos gana ser amigos de las más grandes celebridades de la isla? Gloria a Dios, hay que hacerlos de amigos porque será la única manera de alcanzarlos para el Señor. Pero hermano, que no nos separe esa amistad de las cosas de Dios. Una amistad que nos está separando de la iglesia, de los cultos, no es una amistad que sea según la voluntad de Dios. Porque de hecho la voluntad de Dios es nuestra santificación. Así que alguien que no me está ayudando a mí en mi crecimiento espiritual, que no comparte conmigo este pensamiento, que no comparte, posiblemente lo tengo como un conocido, como un amigo, pero no será mi mejor amigo. Mi mejor amigo será alguien que comparte esta fe conmigo, aleluya, que tenemos algo en común, y esa común fe es la que nos ha ayudado, hermanos, cada día a crecer en nuestra parte espiritual. Gloria a Dios. A mí me alarma saber, yo le digo allá a los hermanos, me alarma saber que hay creyentes que tienen más amigos del mundo que en la iglesia. Y preocupante, porque realmente, es más, quiere que le diga algo, amo a mi familia, fue la que Dios me dio, pero ahora tengo una familia más grande, se llama la iglesia del Señor.
Porque tengo algunos familiares que no conocen de Dios. De hecho, cuando recién me convertí al evangelio, al principio me alcanzaban a invitar a las primeras veces que vamos a este cumpleaños, que vamos a esta fiesta. Y yo le decía, no puedo ir, no tengo tiempo. Porque yo sabía que no quedaba bien en ese lugar. Amén. Hasta que llegó un punto en que ya nunca más me volvieron a invitar. Pero es que no hay nada en común. No hay nada en común. Y a mí me parece, hermano querido, se lo digo con amor en el Señor, que nuestros amigos, nuestros principales amigos debe ser la iglesia del Señor. No estoy diciendo que no podemos tener amigos allá, claro que los podemos tener, porque si no, ¿cómo los vamos a ganar para Cristo? Pero hermano, nuestra familia de la común fe es la iglesia del Señor. Así que tenemos que tener mucho cuidado. Y tenemos que ayudar a aquel que por algún momento, por alguna situación de la vida se ha apartado de este camino. Tenemos que hacer lo imposible para que vuelva, así como un día el Señor dice la palabra de Dios que Él dejó 99 ovejas y vino a buscar una sola que se había extraviado. Y yo no sé qué estamos haciendo por aquel hermano que no está con nosotros en este día, que por alguna circunstancia ha dejado el camino del Señor. ¿Qué estamos haciendo? A uno le da tristeza saber, lo digo, no conozco la iglesia del Señor de Aruba, lo digo por el conocimiento que tengo de Colombia, de saber que hay hermanos que se han apartado y en vez de ir por ellos, al contrario, parece que como que los acabamos de hundir. Parece que como que no, con ellos no. Él está apartado, él está mal, él no. No, hermanos, tenemos que alcanzarlos. Son nuestros hermanos, han sido lavados con la sangre de Cristo. Posiblemente han sido llenos del poder del Espíritu Santo. Pero tenemos, hermanos, creo que luchar a alcanzarlos. Es tan importante la vida de uno que está apartado como de la vida de uno que no conoce todavía al Señor. Y tenemos que alcanzarlo. Tenemos que ser cartas de reconciliación. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que llevarle el mensaje de esta carta que dice: reconciliados con Dios. Reconciliados. Tenemos que invitar a esas personas a volver por este precioso camino, a regresar una vez más a la senda del Señor. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Así que somos cartas leídas para salvación, pero también somos cartas leídas para reconciliación. Ahora, agreguémosle que también somos cartas leídas para consuelo. Para consuelo. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 7. Segunda de Corintios 1:7 dice: y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme. Pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Sabe que cada vez que salimos a la calle o cada vez que salimos allí alrededor de nuestro sector donde vivimos, vemos personas que están en diferentes dificultades, que están atravesando problemas, situaciones difíciles, crisis en familia, crisis en su matrimonio, problemas de salud, una cantidad de cosas? Su corazón se encuentra afligido. Pareciera ser que para ellos el mundo se ha acabado, que no hay esperanza. Personas que necesitan ser consolados por medio de las promesas de nuestro Dios. Y lamentablemente en algunos lugares hay creyentes que en vez de dar una palabra de ánimo, que dar una palabra de consuelo, a veces somos más especialistas en dar palabras de crítica, palabra de burla, posiblemente palabra hasta de rechazo. Y en lugar de ser esa carta de consuelo, entonces nos convertimos en cartas de dolor. Yo recuerdo hace algunos días en una de las congregaciones que administraba una hermana, llegó allí, está enferma hace mucho tiempo, está allí postrada en su cama. Y yo le digo a la iglesia: hermanos, no se olviden de orar por la hermana Julana. Hermanos, hay que visitar a la hermana Julana. Nosotros somos la única esperanza que tiene de aliento, de esperanza, saber que está rodeada de la iglesia. Y llega una hermana a decirle: hermana, yo creo que usted tiene que examinarse. ¿No será que de pronto hay algún pecado oculto por allí? Examine su vida. No sea que de pronto sea la consecuencia de su vida. Yo decía: ay, poder en Jesús. Uno esperando una palabra de consuelo y que llegue alguien allí. Estamos todavía, hay algunos que todavía están aferrados a la teología del Antiguo Testamento. La teología del Antiguo Testamento decía que usted estaba bien si estaba bien con Dios, pero que estaba mal. Si estaba mal era porque quizás estaba muy mal en su relación con Dios. Pudiera ser, pero no es el caso. No es la constante. Hay algunos que todavía hasta le hacen reclamo a Dios: Señor, pero ¿por qué? Si yo soy hijo tuyo, ¿por qué estoy pasando por este momento?
¿Por qué estoy viviendo esta enfermedad? Hace algunos meses atrás, cuando esta pandemia, muchos se preguntaban, Señor, pero ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Sencillamente porque somos humanos. Y dice la Biblia que lo que le sucede al impío también le sucede al justo, porque somos humanos. Mientras estemos en este tabernáculo de carne, mientras que estemos en este cuerpo, estamos sujetos a todas las cosas que le sucedan a las personas. Nos enfermamos, también sufrimos la crisis económica, también tenemos una que otra dificultad en el hogar, con padres, con hijos, con esposos, con esposas. Pero tenemos una esperanza gloriosa. Es que en medio de cada problema, los que hemos conocido a Cristo, siempre encontramos una salida. Siempre encontramos que Jesucristo tiene una puerta abierta para nosotros, gloria a Dios. Pero no necesita de que tengamos problemas de salud, de que nos enfermemos y nos muramos. La Biblia dice, está establecido para todos los seres humanos que mueran una sola vez y después el juicio. Esto es normal. Pero a veces nosotros llegamos, en vez de ser una carta de consuelo, nos convertimos en una carta de dolor. Ay, hermana, examínese. Esto es porque usted está mal con Dios. Esta es la consecuencia. Posiblemente es verdad. No estoy diciendo que todas las veces no se cumpla. Puede ser que sí. Pero para eso estamos usted y yo, para orar, para hacer consuelo, para decirle no importa, vamos a orar, vamos a salir adelante en el nombre de Jesús. Dios va a enderezar su camino, Dios va a enderezar su vereda, Dios le va a ayudar en ese problema. Ay, aquí tenemos al Dios Todopoderoso, que Él nos va a ayudar. Vamos a salir victoriosos en el nombre de Jesús. Hermano, esto yo creo que es más remedio que señalar o criticar a mi hermano, gloria a Dios. Somos cartas leídas de consuelo, gloria al nombre del Señor Jesucristo. Tenemos que decidir, hermanos, ser cartas de consuelo por medio de la palabra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, por medio de la oración, por medio de las acciones de amor. Dice la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2, versículos 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno cuando somos portadores de buenas noticias, ¿cierto? Gloria a Dios. Ser cartas leídas también significa ser cartas del poder transformador de Dios. Ser cartas del poder transformador de Dios. Dice 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Hay una cantidad de personas que viven atrapadas en sus vicios, en sus problemas, en sus adicciones, en su depresión, en sus relaciones destructivas. Y algunos piensan que es imposible ya ser libres, que definitivamente esa es la vida que les tocó y que así van a terminar. Pero quiero decirle algo, mi hermano querido, cuando usted actúa como una carta leída, usted y yo somos la mejor carta de presentación para decirle a ese amigo que Jesucristo todavía tiene poder de transformar. Que Jesucristo todavía, así como cambió mi vida, también puede cambiar la vida de otro. Gloria a Dios. ¿Quién más que nosotros, hermano querido, que hemos gustado de sus bendiciones, que hemos visto su mano obrando en nuestra transformación? Es que posiblemente ya hay algunos que se nos olvida de dónde nos sacó el Señor. Y eso es algo que no se nos puede olvidar jamás. Yo no estoy invitándolo a que usted mire su vida pasada, pero lo estoy invitando a recordar de dónde lo sacó el Señor. Porque cuando usted y yo recordamos de dónde nos sacó el Señor, todos los días tendremos un motivo para decirle gracias a Dios, para decirle gracias a Dios. ¿Qué sería de mí si no me hubieses encontrado? Y la mejor carta de presentación somos usted y yo. Dice por allí la canción de un autor cristiano: y si no lo hago yo, entonces ¿quién lo hará? Si nosotros, que somos, hermanos, el vivo ejemplo de que Dios puede transformar la vida, no hablamos, alguien tendrá que hablar. Y lamentablemente muchos de los que hablan utilizan la ausencia nuestra o el silencio de nosotros para ellos predicar mentira, para predicar una cantidad de cosas que no son ciertas. Pero para eso estamos usted y yo.
Somos la mejor carta de presentación, hermano, para mostrarle al mundo que el Señor todavía tiene poder de liberar, todavía tiene poder de transformar nuestra vida por medio de su presencia, por medio de su Espíritu Santo. Yo sé, hermanos, que aquí alguien tendrá un testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Yo creo que alguien tendrá que decir: pastor, yo era esto, pero ahora por la gloria de Dios soy esto. Bendito sea el nombre de Jesús, porque esa era nuestra condición. La Biblia dice que Él es el que levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar. ¿Sabe para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Hoy usted y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, pero esa no era nuestra condición antes. El mismo apóstol Pablo dice: y esto erais algunos de vosotros. Hablando de hombres de pecado, de hombres de una cantidad de cosas. Éramos, pero ahora hemos sido transformados. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Tenemos, hermanos, que ser cartas leídas y sentir como Cristo sintió. A veces utilizamos el coro porque nos parecen bonitos, porque su melodía como que me da una paz y como que yo puedo levantar la mano y puedo hacer, pero se nos olvida que hay un mensaje en cada canción. Tenemos que cantar con entendimiento. Hay una canción que me fascina, dice: ayúdame a mirar con tus ojos. Pero no es solamente una frase bonita, es una oración. Yo quiero sentir con tu corazón. ¿Y cómo sentimos? ¿Cómo debemos sentir si le decimos: Señor, yo quiero sentir con tu corazón? ¿Cómo debemos hacerlo? La Biblia me menciona por allí en el Evangelio según San Marcos que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Y esa debe ser nuestra actitud. Mirar a aquel que está en problemas y dificultad con compasión y decirles que para ellos también hay esperanza. Que para ellos hay una esperanza gloriosa. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Marcos capítulo 10 versículo 27 dice: entonces Jesús mirándolos dijo: para los hombres es imposible, mas para Dios no, porque todas las cosas son posibles para Dios. Yo creo que hemos escuchado a alguna madre que dice: no, definitivamente no hay nada que hacer con ese muchacho. Yo creo que hemos escuchado a algún esposo o alguna esposa decir: definitivamente ese matrimonio ya no tiene solución. Hay que decirle: sí, es posible. Con Cristo es posible. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Y quién más que nosotros, hermanos, para hacer esa carta de presentación que Jesús puede transformar al más vil pecador? Hay algunos que han pensado, yo los he escuchado cuando predicamos: pastor, si usted supiera todo lo que yo he hecho. Es que usted habla, pastor, porque quizás usted no fue lo que yo alguna vez fui. No interesa lo que haya sido. La Biblia dice: la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. De todo pecado. Así que somos cartas leídas. Y yo quiero que en esta mañana, hermano, por medio de la palabra y por medio del poder del Espíritu Santo, usted entienda el compromiso que tiene ahora que usted es un hijo de Dios. ¿Sabe qué? No todas las cartas son buenas. Hay cartas que no quisieran que llegaran a nuestra casa, ¿cierto? Una carta de un embargo. Una carta de un cobro prejurídico. Una carta de una comparecencia ante un juzgado. No quisiéramos que llegaran, porque son cartas que traen malas noticias. Pero con usted es diferente. Con usted es diferente, porque usted es una carta que tiene un mensaje agradable. Esta es una carta que todo el mundo quisiera. No sé si ha escuchado la expresión: me gusta hablar con usted, es que siento una paz cuando hablo con usted. Es que usted tiene algo raro. Y bueno, no nos lo tomemos tan a pecho, porque si tenemos algo raro no es por nosotros. Es por el Señor. Es por su gracia. Y qué lindo cuando la gente quiere hablar con usted. Aproveche la oportunidad. Que sea usted portador de buenas noticias. Que cada vez que usted abra sus labios, las personas se sientan bien, porque usted siempre le lleva un mensaje de esperanza. Porque usted siempre lleva una voz de aliento. Porque usted siempre le dice las cosas como son humanamente. No mandándolos a todos al infierno una vez. No es nuestra misión condenar a nadie, al contrario, nuestra misión es salvar. Salvar. Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y es lo que usted y yo tenemos que hacer. Que Dios nos ayude.
que podamos ir a esas cartas de verdad leídas, que todo el mundo cuando nos vea, mire, me gusta, hable con Julano, hable con ella, le va a ayudar, él le va a ayudar, a mí me ayudó, a mí en el momento más difícil, esa persona me invitó a la iglesia y hoy soy diferente. Qué bueno que puedan decir eso de nosotros cada día. Somos cartas, somos representantes de Cristo, hermanos. Alguna vez se nos enseñaron que el representante de Cristo en la tierra era otro personaje. Pero qué agradable hoy cuando sabemos que usted y yo somos los representantes de Cristo. Usted y yo somos los embajadores de Cristo. Somos embajadores de Dios. Y usted sabe que un embajador se debe portar a la altura. Un embajador debe ser el que muestra las grandes bondades que hay en su país, ¿cierto? Yo me imagino que el embajador aquí hay embajadas en Aruba. Supongo que sí. Consulados. Yo me imagino que el representante de Colombia en este lugar, en su consulado, no va a hablar de los problemas que tenemos. No, eso allá es terrible, la drogadicción, allá no, el narcotráfico. No, cierto que decir, hay lugares hermosos. Allá tenemos también buenos lugares para ir de turismo. Allá también hay una buena oportunidad para hacer empresa. Allá tenemos una gente que es cálida. Allá tenemos, de hecho aquí está la presentación de mi país. Y eso es lo que tenemos que hacer. Allá afuera la gente dice, no, pero es que allá eso hay hipócritas. No, pero es que allá hay esto, allá hay lo uno y hay lo otro. No, vamos a mostrarle que eso es mentiras. Que en este lugar reina la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, aleluya. Y que de este lugar nadie nos saca porque hemos encontrado el mejor lugar para nuestra vida. Tenga la bondad de ponerse sobre sus pies en esta mañana, gloria al nombre de Jesús. Y quiera Dios que en esta mañana usted y yo seamos esas cartas leídas. Que usted y yo, hermanos queridos, seamos esa presentación del amor de Dios allá afuera. Todavía hay mucho trabajo por hacer. Gracias a Dios y felicito a mi hermano William por su trabajo. Qué tremenda bendición. Como decía la hermana, ahora tenemos otra carga más. Vamos a orar por Aruba. Porque ya no solamente me estoy enterando por las buenas noticias que ellos transmiten a través de esos informes que hay que enviar. Ahora soy testigo de que Dios se ha manifestado de una manera especial en Aruba. Y seguiremos orando por Aruba. Pero usted va a seguir siendo esa carta. Usted va a seguir diciéndole allí afuera a los conciudadanos de este país que todavía hay esperanza. Que la esperanza se llama Jesucristo el Señor. Que Dios fue capaz de hacer algo en su vida y que así como lo hizo en su vida también lo puede hacer por el otro. Él no cambia. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo de hoy. Y Él es el mismo por siempre. No es solamente tarea de nuestro misionero, no. Usted y yo tenemos la responsabilidad. No es solamente trabajo del comité de misiones. La responsabilidad ha recaído sobre nuestros hombros. Y tenemos que ser portadores de esas buenas noticias. Que la gente no vea en nosotros esa carta que no queremos recibir. Que ojalá que no llegue esa carta nunca. Que al contrario la anhelen, la esperen cada día. Que ese amigo que usted quiere visitar para traerlo a la iglesia, dígalo, estaba esperando. Siga, se sienta, quiero escucharlo. La gente, hermano, hoy está desesperada. La gente necesita oír buenas noticias. De oír malas noticias estamos cansados cada vez que prendemos la radio, cada vez que prendemos la televisión, cada vez que miramos el periódico. Malas noticias. Pero qué bueno traer una buena noticia para alguien. Que Jesucristo es el camino. Él es la verdad. Y Él es la vida. Levante su mano allí donde está. Y dígale, Señor, te doy gracias. Hable con Dios, dígale, Señor, te doy gracias porque qué bueno es saber que usas mi vida para transportar esas buenas noticias. Para llevar ese mensaje de esperanza y de salvación. Y quiero ser esa carta, Señor, de buenas noticias. Ayúdame. Ayúdame, Señor, cada día a hacerlo de la mejor manera. Si posiblemente he estado callado durante algún tiempo, Señor. Si posiblemente he sido esa carta que ha estado doblada y guardada, esperando algún momento para abrirse, Señor, que sea hoy la oportunidad de abrir esa carta y mostrarle a mis conciudadanos que en Jesucristo hay esperanza. Gracias por tu palabra, amado Jesús. Aleluya. Ayúdame a mirar con tus ojos. Aleluya.
Yo quiero sentir. Hermano, viva lo que está con tu cantando. corazón. Conéctate con el cántico. No quiero vivir más siendo insensible. Qué lindo decírselo a Dios. Tanta necesidad, oh Jesucristo. Pero con mucha responsabilidad de lo que le vamos a decir. Ayúdame a mirar con tus ojos. Sí, Señor. Yo quiero sentir con tu corazón. No quiero vivir más siendo insensible hasta la necesidad, oh Jesucristo. Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, si no a ti? Te pido la paz Dile a Dios, dile a para Dios. mi ciudad. Hermano, que ese sea el Te ruego, pido perdón que esa sea la oración, por mi ciudad. pero que sea lo que hagamos. Ahora me humillo Señor, y busco tu rostro. ¿a quién iré, Dios? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Aleluya. Te pido la paz para mi ciudad. Te Ayúdanos. pido perdón Ayúdanos, Dios. por mi ciudad. Ahora me humillo Y busco tu rostro. y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Te pido la paz para mi ciudad. Te pido perdón por mi ciudad. Ahora me humillo y busco tu rostro. ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? ¿A quién iré, Señor, sino a ti? Dele ese aplauso al Señor, hermano. Aleluya. Qué bueno decirle a Dios, Señor, la Biblia que lea mi vecino seré yo. Esa carta que ha de ser mensajera y portadora de esperanza y de buena noticia seré yo. Amén. Qué bueno, hermano, que en esta mañana, al oír la palabra de Dios, no solo sea un mensaje más. Qué bueno que usted y yo ahora nos entremos en ella. Y que usted diga, esa Biblia que va a leer mi vecino soy yo. Por lo tanto, mi vida, mi testimonio, mi forma de hablar, mi conducta va a ser diferente cada día. Hermano, será de grande bendición cuando todos pensemos de esa manera. Que esa carta que lleve esperanza, como predicaba el hermano, qué bueno que usted y yo seamos conscientes. Voy a llevar un mensaje a una persona, a una vida, a una familia. Amén. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos queremos ser esas cartas que transmitan un mensaje? Cuéntales la historia del bendito Cristo, que a los pecadores, amén, a eso vino el Señor. Cuéntales ese mensaje.
Llévales ese mensaje. Diles todo lo grande que Dios ha hecho por nosotros. Cuéntales cuán grande es Dios, pero que ese Dios tan grande quiso acercarse a nosotros, viniendo a hacerse hombre. Tanto se acercó a nosotros que fue a la cruz para morir por nuestros pecados. Vamos a orar a Dios. Levante sus manos, dígale: Señor, ayúdame. Dígale: Señor, ayúdame, ayúdame, Dios, ayúdame. Señor, ayúdanos. Hoy una vez más nos has hablado, Señor. Hay personas que necesitan saber de ti. Hay hermanos que han estado alejados. Oh Dios, ayúdanos, hermano. Dele una llamadita a esa persona que quizás venía pero no ha vuelto a los cultos. Qué bueno llamarle, decirle, visitarle, darle un mensaje. Oh Dios eterno, Padre bendito, tú eres bueno, Señor. Ayúdanos, Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a asumir tu palabra, a recibirla, a guardarla, a ponerla por obra, Dios eterno. La Biblia que lee esa persona en el trabajo, la escuela, el colegio, la universidad, somos usted y yo, hermano. Que lea un buen mensaje en nosotros. Ayúdanos, que al mirarnos pueda llevarse el testimonio de Cristo, aleluya, lo que Él ha hecho en nosotros. Dios, te lo ruego, Padre bendito, te lo pido, Señor. Oh Dios, ayúdanos a llevar, Señor, esperanza, paz, solución, salvación a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo. Dios, regálanos más líderes de Refán, Señor. Tenemos una buena cantidad, pero necesitamos más, Dios. Oh Padre bendito, los que están siendo formados, ayúdanos, Señor, a que asuman este compromiso. Oh Dios eterno, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.